Avísenme para grabar porque así subo la clase grabada, ¿ya? Aquí estamos presentando la planificación semana a semana del curso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a encontrar tanto la parte didáctica como la disciplinar. Entonces, y aquí están declaradas semana a semana lo que deberíamos estar trabajando en cada uno de las secciones, ¿ya? Suponen que todas las secciones vamos a ir más o menos alineadas en cuanto a los contenidos que están declarados en esta planificación. Entonces, vamos a iniciar con el núcleo número 1 el día de esta semana, el día de hoy, ¿cierto? Y ahí, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar algunos conceptos que están asociados al núcleo 1, que es de lógica proposicional. ¿Qué elementos en particular? Lo que es una proposición, lo que son los conectivos lógicos, la relación de equivalencia, la equivalencia, lo que es una relación recíproca y la contrarrecíproca, y algunos ejercicios para practicar, ¿de acuerdo? Esto a grandes rasgos deberíamos trabajar de manera completa esta primera semana, ¿ya? Y luego seguimos con la segunda semana en donde vamos a empezar a introducir elementos como funciones proposicionales y los cuantificadores, ¿ya? Aquí dice, hay un taller de ejercicios sobre contenidos tratados y luego comenzamos con conjuntos, ¿ya? Entonces, conceptos que están relacionados con teoría de conjuntos, como definiciones de conceptos primitivos, o sea, definiciones y algunos conceptos primitivos, y representaciones de conjuntos, ¿ya? Entonces, más o menos, a grandes rasgos, nosotros vamos a ir declarando en esta planificación todo lo que vamos a trabajar durante este semestre, ¿ya? Aparece acá, por ejemplo, declarada la prueba número 1, ¿sí? Que coincide con la fecha que les mostré en la presentación anterior, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante porque aquí ustedes van a poder ir controlando también los tiempos y el ritmo del profesor y el ritmo del curso, y vamos a ir eh, eh, pudiendo medirme yo tal vez con la otra sección para que no nos vaya, para que estemos como con el mismo tono, con las mismas contenidos trabajados a la fecha de una cierta prueba, ¿ya? Entonces aquí tenemos marcado de color verde ¿Profe? las evaluaciones. Diga, Ay, no, justamente a eso sí, quería llegar. Si es sí, que ya. la primera, como la primera sesión antes de la semana de receso, Ujú, es lo que cierto. hasta ahí llega la primera prueba, la del 25%, No, 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 o no, no. sigue. No supone que si revisamos bien, por ejemplo, acá, por ejemplo, el taller número 3, un momentito. Después de esta reunión tengo almuerzo. Ah, sí, yo te aviso, no hay problema. Ya. Entonces, todo lo que está marcado con verde tiene que ver con nuestras evaluaciones, que tienen que ver con esas ponderaciones que les mencionaba hace un rato. Eh, por ejemplo, aquí está la prueba número 1. La prueba número 1 es el día miércoles 12 de mayo. Y recuerden que esta pondera un 25% de la nota del curso. ¿De acuerdo? Aquí el taller número 2 que se va a realizar, el taller número 1 está acá un poquito antes, ahí marcado. Entonces el taller número 1 va a ser la tercera semana, el taller número 12 va a ser la 11ª semana, y el taller número 3 la eh, eh, 17ª semana, ¿de acuerdo? Entonces aquí está todo declarado, están las evaluaciones que están marcadas con verde, y en cuanto a las exposiciones, creo que no dije nunca o hablé sobre las exposiciones. Van a haber exposiciones que también ponderan dentro de nuestro, deja ver si aparece al final, acá está, ¿de acuerdo? Eh, las exposiciones, deja ver si sale aquí,
dice temas posibles para exponer. Cada tema es para grupos de tamaño 2, o sea, vamos a organizar a los estudiantes en grupos, ya a cada grupo se le va a asignar un tema, ¿de acuerdo? Y ese tema lo tienen que exponer la semana que está declarada aquí arriba. Entonces, por ejemplo, un tema podría ser aplicaciones de números naturales usando máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo. Y esa exposición, la número tema 1, está declarada acá. ¿Dónde empiezan las exposiciones? Empiezan aquí. Empiezan la 9ª semana. ¿Ya? Entonces aquí va a haber un grupo exponiendo. En una exposición que dura 20 minutos. Eso es todo. ¿De acuerdo? Y está integrado por 2 alumnos, por lo tanto me imagino que cada uno expondrá 10 minutos. En la semana de la 10ª semana van a haber 3 grupos exponiendo. Entonces, esto lo tenemos, cada profesor de cada sección va a decidir. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿saben que yo prefiero que las exposiciones sean todas el mismo día? Entonces, el grupo 2 expondrá 20 minutos, después van a haber preguntas seguramente, después va a exponer el grupo 3, después preguntas, y después el grupo 4, y seguramente eso todo lo voy a hacer en un bloque. En un bloque de 1 hora y media van a pasar estos 3 grupos exponiendo. Sí, pregunte. Profe, ¿este documento no lo va a subir? Sí, por supuesto, ¿Cómo para sí, lo voy a ya. subir para que lo puedan revisar con detalle, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Lo importante es que para la exposición 1, nosotros todavía falta tiempo, falta por lo menos 2 meses para que ya estemos como cerca de esta fecha, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo decir? Que la exposición es de los temas que están tratados acá, están propuestos, todavía no los hemos asignado, pero ahí nos vamos a coordinar. Tiene que ver con justamente la unidad número 2, ¿ya? Cuando estemos trabajando sistemas numéricos, ¿ya? Y la operatoria que vemos en el colegio, en el liceo, de alguna manera cómo yo voy a analizar esos procedimientos que se aplican en el colegio, los voy a tratar de entender y explicar por qué se hacen como se hacen. Por ejemplo, alguno de ustedes se ha preguntado por qué -2 por -3 es 6, y cómo le explico yo eso a un estudiante de manera clara y no mecánica, no de forma memorística o conductista. Porque, ¿alguien me puede explicar por qué -2 por -3 es -6? ¿Es 6 positivo? Lo dije mal, lo leí pésimo. 2 negativo por 3 negativo es 6. Entonces, esas preguntas que a veces pueden ser neurálgicas en el momento cuando uno está frente a un curso y un alumno pregunta por qué, menos por menos más, y qué herramientas tiene usted para explicar eso. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata un poco estas exposiciones, que vayamos a mirar tal vez esos nudos que a veces, obstáculos didácticos, obstáculos matemáticos, que se generan, que se gestan en las aulas, y poder de alguna manera tener respuestas para eso, una buena respuesta, ¿ya? Por ahí más o menos van encaminadas las exposiciones que se van a realizar. Eso. ¿Y qué más? Y claro, y después ya de la tercera semana, de la 13ª semana en adelante, ya partimos con que el tercer núcleo, que sería el de funciones de modelamiento. ¿Ya? Entonces, trabajamos y ahí están declarados los contenidos que se van a ir viendo semana a semana, y etcétera. Ahí. Eso. Insisto, estos temas que están acá declarados son posibles, ¿de acuerdo? Son algunos temas, yo me daría la tarea de seguir revisando cuáles serían como interesantes y más apropiados para que ustedes expongan. Y tal vez puedan haber sugerencias de ustedes, porque de repente ustedes tuvieron experiencia respecto a preguntas que ustedes esperaban, que hicieron en el colegio, y chuta, la respuesta del profesor no los aclaró tanto. ¿De acuerdo? Es bien.
preguntas en general con respecto a lo que se ha dicho, a la planificación de la semana a semana, o respecto a las evaluaciones, no sé, ¿tienen alguna duda? Y las exposiciones ¿Ya? forman parte del, o sea, forman parte de los talleres. O sea, que en en las evaluaciones aparecían dos pruebas y 4 Tres talleres. talleres, sí, eran 3 tres talleres. talleres, sí, tiene La, razón. la exposición es, ¿Están, se dan evaluadas, dices tú? ¿sí? Sí, buena pregunta. Eh, yo creo que sí, o sea, tengo que coordinarlo porque supone que a mí yo esperaba, por ejemplo, que en esa parte dijera cuánto pondera la exposición. ¿Sí? Para mí es importante que sea parte de lo que tenemos que evaluar, porque queremos que lo hagan bien. Si no lo evaluamos, debería haber una rúbrica de por medio donde ustedes digan qué es lo que se espera en esta exposición que se haga. Por lo tanto, sí, pero te lo confirmo durante, bueno, a la próxima hora no te alcanzo a confirmar, pero yo creo que ya la siguiente clase, y es mañana, de todas maneras, ahí te tengo la respuesta. ¿Ya? Buena pregunta porque yo también lo hubiera hecho. Ya. Ya. Bien. ¿Alguien más? Porque de verdad supone que la idea es que partamos, se supone que tenemos declarado el trabajo que tenemos que hacer durante esta semana. Y nos quedan como 45, 47 minutos para trabajar. Voy a buscar el PPT, denme un segundito para presentarlo. Ya, ahora sí. Bien. Me voy a aprovechar de este documento, vamos a ir revisando. La idea es que lo que digan ustedes, yo voy acá a ir escribiendo. Es muy importante la participación, ¿de acuerdo? Porque hay una gran diferencia entre un monólogo de que el profesor trata de empujar una clase y otra muy distinta. Piensen que ustedes van a ser profesores, que cuando los alumnos participan y entregan información, y aunque no sea exacta, eso sirve de puntapié para seguir reflexionando, ¿de acuerdo? Es una pregunta para ustedes, la idea es que ustedes puedan responderla, ¿de acuerdo? Incluso yo podría haber compartido este documento para que todos estuvieran escribiendo. La próxima vez lo voy a tratar de hacer así para que todos vayan aportando desde sus computadores. Pregunta, ¿por qué es importante el lenguaje matemático? Para tener claridad acerca de la materia de la que se está hablando. Por ejemplo, es diferente decir, tenemos el número 5 y se le agregó 2. No, pues la idea es decir, tenemos el número 5 y se sumó 2. Además que varios temas vienen con lenguaje matemático ya, como los conjuntos. Por Que, ejemplo, que, por ejemplo, que o sea, el conjunto de A pertenece a los números reales. Es hay ya materia que ya usa eso, que usa el lenguaje matemático y que lo necesitamos para expresar bien.
Yo quiero agregar algo a lo que dice Mariano. Más que nada porque la matemática es abstracta, entonces necesitamos algún tipo de lenguaje para poder entenderla mejor. Ya, qué bueno eso. La matemática. ab- Abstracta. Pero ya, la matemática es abstracta. ¿Y qué pasa con que la matemática es abstracta? Que si yo empiezo a explicar, empiezo con un tema a explicarlo, y lo hago a mi manera, pues, se va a enredar todo. Por ejemplo, aquí yo tengo mi cuaderno que está todo enredado, y que el lenguaje matemático podemos estandarizarlo, podemos ponerlo bien la información. Yo creo que, como todos los lenguajes, como muchas veces la idea es que a través de la matemática nos podamos comunicar, y tenemos que poner un sistema o un lenguaje común para que sea más fácil, así si alguien toma lo que yo estoy trabajando, lo puede entender. Disculpa, dijiste lenguaje común para qué. Para que todos podamos entender el trabajo del otro, o incluso así, por ejemplo, si hay un trabajo que es colaborativo y Algo así. no tenemos el mismo lenguaje, es difícil Ponerse de acuerdo. ponerse de acuerdo. Ya, perfecto. Ya, claro. O sea, aquí hay muchas ideas, ¿de acuerdo? Eh, claramente, todo lo que está aquí escrito es vital, ya, es vital. Por ejemplo, la matemática es abstracta. Los objetos matemáticos son abstractos. Las ideas le surgen a una persona en particular y cómo la comunica. Entonces, para que todos podamos entender lo mismo. O sea, todo esto que dijeron ustedes es importante. Ya es importante. Aquí estamos hablando de la necesidad de por qué tener un lenguaje común que permite evidenciar ideas que están asociadas a objetos matemáticos. Entonces, claro, tal vez nosotros ingenuamente o inicialmente nosotros decimos la palabra agregar, ¿cierto? Como una idea del lenguaje más bien casual, ¿cierto? Como cotidiano. Pero, claro, cuando yo digo sumar, todos entendemos con claridad eso. O sea, vamos a sumar significa que estoy tomando dos elementos del mismo tipo y que los podemos de alguna manera operar, ¿de acuerdo? Entonces, claramente es como muy necesario, ¿sí? Gracias por el aporte, muchachos, ¿de acuerdo? Esto es vital. Seguimos. Dice, el lenguaje matemático es importante para lograr ser un ciudadano alfabetizado en matemáticas, ¿de acuerdo? Pero también hablamos de la alfabetización estadística, qué herramientas yo necesito para poder comprender. En este caso, para poder comprender de objetos matemáticos, necesito tener un piso, necesito saber referirme en forma correcta a aquello que está ahí presente, obviamente que está vinculado al objeto matemático, a lo que le está pasando a ese objeto matemático. Esto es, poseer la capacidad de identificar y entender el papel que la matemática tiene en el mundo, realizar razonamientos lógicos válidos, hacer juicios bien fundados y usar en forma adecuada tanto los conocimientos como las herramientas matemáticas para resolver problemas cotidianos. Entonces, claramente, aquí nosotros queremos contextualizar, ¿cierto? O sea, no somos una comunidad científica, no somos doctores o investigadores matemáticos donde estamos trabajando matemática pura, ¿sí? Donde nuestra finalidad en sí misma es conocer más el objeto en sí mismo, porque sí, nosotros vamos a ser profesores. Por lo tanto, la mejor forma de que mis estudiantes puedan entender el objeto matemático es cómo de alguna manera contextualizo ese objeto matemático y lo coloco en situaciones
problematizada, donde se observa el objeto y se reconoce y se manipula, etc. ¿De acuerdo? Eso. Dice acá. Algunos puntos precisar. Dice, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar un cierto razonamiento. ¿De acuerdo? Me imagino que eso, más de alguna vez, nosotros lo hemos tenido que colocar en práctica, tal vez porque te has visto involucrado y tú has tenido que razonar y expresar con claridad las ideas, y para hacer eso, evidentemente, tú usas un pensamiento que está detrás, ¿cierto? Que es la base, ¿sí? Un pensamiento lógico. Entonces, ese pensamiento lógico te va a permitir la secuencia que viene a continuación, que es analizar. Después de analizar, yo puedo argumentar, ¿cierto? Con ideas, ¿cierto? Y que provienen de este pensamiento lógico. Razonar significa como que, bueno, parte de lo mismo, ¿cierto? No es porque una cosa, uno venga después de la otra, sino el razonamiento también está presente en el momento de estar usando el pensamiento lógico, ¿ya? Y después poder justificar tu razonamiento, bueno, entonces cómo yo comunico, ¿ya? Y cómo comunico todo ese razonamiento que puede haber sido como personal y lo doy a conocer a la comunidad, bueno, necesito obviamente un lenguaje común al cual referirnos para que entendamos las mismas ideas, ¿ya? Dice, el pensamiento lógico matemático forma parte de nuestra manera de comprender y entender y manipular y usar la lógica. Los números, los conceptos, las propiedades, el razonamiento para entender el mundo actual y argumentar sus decisiones. Claro, todas estas ideas que surgen, que podrían haber sido ideas mucho más elaboradas, ¿cierto? Que de la lluvia de ideas que nosotros presentamos recién, ¿cierto? Pero tienen su fundamento, pues, tienen su base, ¿ya? Y coinciden de alguna manera en que lo que nosotros plasmamos en la lluvia de ideas también, ¿ya? Por ejemplo, acá nuevamente se hacen referencia al pensamiento lógico matemático, ¿ya? Estuvo presente, ¿ya? Estuvo presente y está tanto en el quehacer, en el actuar nuestro, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Más bien formalizado cuando hemos tenido que trabajar con conceptos matemáticos en el liceo, en el colegio, ¿sí? Cuando usted, por decir alguna situación que ustedes habrían tenido que trabajar, por ejemplo, cuando trabajaban funciones, ¿sí? ¿Sí? Y tenían que, no sé, determinar o clasificar las funciones, inyectiva, epiyectiva, ¿sí? O representar gráficamente para poder ver si era biyectiva o inyectiva, o si cumplía alguna condición en particular, ¿sí? Entonces, claramente tenemos ciertos conceptos matemáticos y reconocemos, pero tenemos que razonar y decir qué elementos, ¿cierto?, me permitirá a mí argumentar o decidir si es o no es, si cumple o no cumple. Tengo que presentar, tengo que entender lo que está declarado ahí en esa expresión que dice cuando una función es inyectiva, por decirlo así. Y ahí uno entiende en esas expresiones que estaban declaradas en el colegio, que claramente se necesitó de algunos símbolos matemáticos que reflejaban ciertas ideas precisas y que evidentemente si yo entendía esa definición, podía capturar y entender la médula de lo que se estaba diciendo ahí y poder reconocer en un problema puntual el cumplimiento o no cumplimiento de esa definición, ¿ya? Bueno, en general, el profesor de matemática, para el profesor de matemática es muy importante
el tener la posibilidad de conocer y de manipular este lenguaje, ¿ya? Y también el pensamiento matemático y el lenguaje lógico, porque a nivel escolar debe desarrollar en su estudiante ciertas habilidades, ¿ya? Y estas habilidades que están declaradas en nuestro programa, ¿cierto? Si ustedes lo miran en el currículum escolar, están presentes también. O sea, se espera que el profesor del aula, en los colegios, en los liceos, también sean capaces de desarrollar estas habilidades en sus estudiantes. ¿Y cómo soy capaz de desarrollar estas habilidades? Evidentemente es porque yo como profesor también domino un cierto lenguaje, ¿ya? Y un razonamiento, ¿ya? O sea, hay un lenguaje matemático que me apoya, hay un razonamiento que surge también y que se profundiza cuando yo tengo elementos matemáticos, símbolos matemáticos que expresan ideas. ¿Mm? Entonces requerimos, ¿ya? Y nosotros como formadores de profesores requerimos también que ustedes desarrollen estas habilidades, porque las van a tener que luego desarrollar ustedes en sus estudiantes. Entonces, esta capacidad de representar, modelar, resolver problemas y argumentar y comunicar van a ser neurálgicos en el trabajo que nosotros tenemos que proponer día a día, clase a clase con ustedes. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces, para comenzar la unidad, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, hay elementos, conceptos matemáticos que son elementales, importantísimos, que ustedes tienen que adquirir. Me imagino que ya los tienen, pero tenemos que asegurarnos de que todos los tengan, ¿ya? Entonces, dentro de eso, con lo que nosotros vamos a comenzar es con ciertos conocimientos básicos, ¿ya? Que podemos, o conceptos básicos. Bien, vamos a partir diciendo, por ejemplo, un concepto básico dentro de lo que es la lógica proposicional, que es la unidad con la que estamos partiendo. Núcleo de aprendizaje se llama. Estamos comenzando con este núcleo de aprendizaje. Es que es una proposición simple, ¿ya? Lo voy a declarar. La idea es después poder buscar, intencionar, que ustedes también hagan y digan proposiciones simples, ¿ya? Pero, ¿qué es una proposición simple? Va a ser un enunciado, ¿ya? O una sentencia a la cual yo le puedo otorgar un valor de verdad, ¿ya? Y este valor puede ser verdadero o falso. Entonces, dentro de los ejemplos que vienen a continuación, la idea es que ustedes me digan cuáles de estos son proposiciones simples, ¿ya? ¿A cuáles de ustedes, a cuál de estos enunciados que están acá, ustedes les van a poder asignar este valor de verdad? ¿Ya? Acá están. Dice, ustedes me pueden decir si son o no son, ¿de acuerdo? ¿Cuál de los siguientes enunciados son proposiciones simples? Sería Primero. el primero y el tercero y el primero y el último. Los voy a ir a colorear, ¿ya? El primero y el último dice usted. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo al menos con respecto a eso? Una proposición no puede ser una pregunta. No puede ser una pregunta. Si fuera una aseveración así, sin los signos de interrogación, eso podría ser una proposición, así. Si es así, hace frío, tú le podrías asignar un valor de verdad. Tú dices, falso. Pero cuando es pregunta, entonces ahí deja de serlo.
Ya no es proposición. Mi pregunta, ¿la C es una proposición o no? Yo creo que sí. No, porque no se puede Yo comprobar creo si es que verde. no. No se puede decir si es verdadero o falso si es que es verde o no. Yo creo que por eso no es proposición simple, porque no se puede evaluar si es No puede. verdadero o falso. La definición Claro. dice que ser inequívocamente y quizás es verde o quizás no. Es una buena palabra, inequívocamente. Con certeza yo podría decir verdadero o falso, ¿cierto? Entonces yo digo 4 más 2 es menor que 1, falso. Inequívocamente tengo la certeza que eso es falso. Por lo tanto, es una proposición. ¿De acuerdo? Insisto, si usted es capaz de asignarle un valor de verdad, entonces eso que tiene ahí enfrente es una proposición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo, por decir algo, María está casada, o sea, María está casada, así tal cual, ¿sí? Eso es una proposición, ¿ya? Es una proposición. Yo pensé en una María, pero si yo y usted digo, es que no sé qué María se refiere, ¿me entiende? Cuando usted empieza con esos cuestionamientos, creo que em, eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, ¿Cómo lo podría decir? Cuando uno empieza a cuestionar la proposición, por lo general no es proposición. No. Yo creo que colocarse en esa situación no es adecuado porque usted se confunde. Yo creo que la geometría, ¿cómo puedo decir? Para mí la geometría no tiene color. ¿De acuerdo? Sí, po. Yo siento que va como en la subjetividad de lo que se está diciendo, porque pueden simbolizar cosas o colores ciertas cosas, pues, pero no necesariamente implicitan que lo sea así, pues. Por ejemplo, hay gente que olores o ciertas cosas se le relacionan con colores, pero no una realidad, pues es como su idea. Claro. Pero en este caso, ¿podríamos aseverar que la geometría es verde? No es. O sea, y que No, yo puedo decir que es falso, pero no es inequívocamente, porque Claro. para alguien puede ser verdad. De acuerdo. Entonces vamos a llegar a esta conclusión, ¿de acuerdo? Cuando no tenga la posibilidad cuando la frase sea realmente así como extraña para nosotros y no tengamos cómo de alguna manera abordarla con la lógica, ¿sí? Con los elementos que tenemos matemáticos, entonces vamos a descartarla como proposición, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, así, tal cual vamos a dejarla marcada. Esas para nosotros son inequívocamente claras de responder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas dos son proposiciones, ¿de acuerdo? Dice, las proposiciones se denotan con letras minúsculas. En general, nosotros vamos a utilizar las letras P, Q, R, S, T, U, en ese orden. Esas son las que más vamos a usar para representar una proposición. Y la forma de representar es así. Coloco la letra minúscula, coloco 2 puntos, ¿de acuerdo? Y después coloco la proposición, ¿ya? Entonces dice P representa la proposición, la letra A es vocal, ¿de acuerdo? Y Q, 2 puntos, así tal cual, por favor, no me pongan un igual, no me pongan otra cosa, un punto y coma no sirve. Tienen que ser exactamente 2 puntos, ¿de acuerdo? Esto es dentro de lo que es la formalidad que yo espero que usted utilice al momento de que represente una proposición y le asocie un símbolo, en este caso una letra, ¿ya? Y vamos a decir que Q es 2, es número impar. ¿Alguna duda con respecto a esto?
nos damos cuenta que estas dos proposiciones, o sea, primero que nada, estas sentencias son proposiciones. La letra A es vocal, es una sentencia. ¿Es una proposición? Sí, porque le puedo dar un valor de verdad, ¿ya? Y 2 es un número impar. Esta sentencia también es una proposición, porque también le puedo asignar un valor de verdad, ya sea positivo, verdadero o falso, ¿ya? Y P y Q, bueno, alguien podría usar otras letras de las que les mencionaba, ¿de acuerdo? Pero aquí en este caso vamos a usar esa. Bien. Lo primero que puedo hacer, estas son proposiciones simples, ¿ya? Lo primero que yo puedo hacer con una proposición simple, así si me dicen haga algo con ella, es negarla. Puedo negar una proposición, ¿sí? ¿Y cómo la niego? Bueno, simbólicamente usando este símbolo y se llama virulilla. Voy a agrandar un poco más para que se note. Ahí está, ese símbolo. Es como una olita así, ¿de acuerdo? Y se le antepone, está al lado izquierdo de la letra que voy a usar como proposición. Entonces esto dice, estoy negando la proposición. Esto es no P, ¿ya? Y en palabras, como ya sé qué significa P, esto va a significar que la letra A no es vocal. Es lo que hacemos nosotros para negar, ¿cierto? Colocamos la palabra no. Y negar Q significa que 2 no es número impar. O otra persona podría decir que ese no impar, ¿cierto? O significa par. Por lo tanto, podría decir en otras palabras que 2 es número par. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Hasta ahí tenemos entonces, ¿cómo reconocemos cuando una sentencia es o no proposición? ¿Cómo representamos simbólicamente una proposición? ¿Y cómo negamos una proposición? ¿De acuerdo? Aquí, todo esto en esta parte de la de lo que estoy proyectando en la pantalla. ¿Ya? Decimos entonces que, esto como definición, si P es una proposición que es verdadera, que nosotros le asignamos el valor que sabemos que es verdadera, cuando yo niego y le coloco el símbolo de la virulilla, ¿sí? Cuando yo niego la proposición, esta nueva proposición, tendría que ser falsa, ¿ya? Ahora, viceversa significa que si inicialmente P es una proposición que es falsa y luego la niego, entonces esta nueva proposición que surge de la negación sería verdadera, ¿ya? Dice que ahora yo tengo la posibilidad de enlazar, ¿ya? Dos proposiciones simples. ¿Ya? Las proposiciones simples ya vimos cómo eran, ¿de acuerdo? Se pueden representar porque es una idea a la cual yo le puedo asignar un valor de verdad y la puedo simbolizar con una letra. Ahora bien, hay proposiciones un poco más complejas, ¿de acuerdo? Que se llaman proposiciones compuestas, las que de alguna manera yo puedo encontrar que están formadas por proposiciones simples, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se dice es que voy a tratar de conectar o enlazar dos proposiciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos entonces ya. Aquí P es una proposición compuesta. ¿Ustedes me podrían decir cuáles serían las proposiciones simples que están acá? 5 es un número impar, es un número primo. Ya. Que van separadas por la Por la Y. Ya, muy bien. Sí, me pregunto yo, ¿ustedes vieron este contenido en el colegio? de Diga. lenguaje matemático, así. Sí, sí. Yo personalmente sí. Yo no recuerdo. Sí, Yo también lo vi. depende ¿Lo vieron como en el electivo matemática en el colegio? Sí. no, no. No, en matemática normal. Ah, matemática normal. Ya, perfecto. Ya, qué bien.
Miren, se supone que esta proposición que aparece acá, voy a usar una pluma para escribir más rápido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta proposición es una proposición compuesta, ¿de acuerdo? En donde yo podría reconocer que esta proposición está, hay dos proposiciones acá, ¿de acuerdo? Una dice 5 es un número impar. Y la otra proposición dice 5 es un número primo. Primo. ¿De acuerdo? Son dos ideas, ¿sí? En general, en el lenguaje cotidiano, uno trata de no ser muy, repetir mucho las mismas palabras, por lo tanto, solamente mencionamos solamente una vez aquí el 5, pero la idea es que no estamos refiriendo al 5, ¿de acuerdo? No estamos refiriendo a ese número en particular. Por lo tanto, acá tengo una idea que esto sí es una proposición, ¿de acuerdo? Y si alguien dice, es un número primo, así tal cual, por decir algo, supongamos que esta es R, es una proposición, esto no sería una proposición, es un número primo, es como que algo me falta, ¿de acuerdo? Tendría que colocar, para que sea una proposición, tendría que aparecer con claridad a quién me estoy refiriendo. 5 es un número primo, esto sí es una proposición, ¿de acuerdo? Eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, qué bueno que ustedes pudieron decir que el I, ¿cierto? Es quien me permitió, ¿sí? Enlazar, ¿cierto? Dos proposiciones. Entonces, aquí estaría el I. Sería una proposición, la otra, y aquí estaría el elemento que me permite conectar, ¿ya? Acá dice, esta otra, dice, la solución de la ecuación x cuadrado igual a 4 es x igual 2 o x igual menos 2 o 2 negativo. ¿Cómo serían las proposiciones que están acá entonces, en este caso en particular? Que las dos proposiciones es que la solución de la ecuación es igual a 2 o igual a menos 2. Sí, O sea, donde x, no, donde x es igual a 2 o menos, perdón. pero supone que aquí estamos tratando de reconocer las dos proposiciones. ¿Cuáles serían las dos proposiciones? O sea, Que el Serían como escritas igual, solo que cambiaría el final, el valor de x al final. Escribir las dos veces, solo que cambiaría x igual 2 y después escribir lo mismo y poner x igual 2 negativo, ¿o no? Eso, muy bien. Exacto. Sí, perfecto. Lo voy a escribir para que quede claro, ¿de acuerdo? Bien, Gabo. Bien, Un gracias. 7, un 7000. Ahí, perfecto. Entonces aquí esta la debería escribir tan ordenada como dice ese. Entonces, aunque sea redundando un poco al inicio, solamente para que quede muy claro que soy capaz de reconocer las dos proposiciones y separarlas, identificar una de la otra, y aunque tenga que repetir la idea inicial, lo tengo que hacer porque si coloca solamente, si alguien colocara x igual a menos 2, por decir algo, eso, ¿cómo se llama? No estaría dando cuenta de la proposición que estamos analizando, ¿ya? 5 es un número impar. Esa es una idea, punto y coma. Pues estoy separándola, ¿de acuerdo? Solamente quiero mostrar cuáles son. 5 es un número primo. Ahí, perfecto. Ahí estarían. Ahí estarían, ahí estarían. Perdón.
Bien. En la otra proposición, ¿cuáles serían, habrían, cuántas proposiciones simples habrían? ¿Habrían o no habrían? Chin, chin, chin. Sí, sí, 2. ¿Cuáles? sería Bien. si X es un número, espera, déjele lo mejor que no. Sí, sí. La primera proposición es que Diga nomás. No escucho. diría que hay solo una proposición. No sé. No, ahí sería X es un número par, X al cuadrado es un número natural par. Es que no estaba entendiendo lo que estaba Sí, leyendo. ahí, es que ahí se confunde por el entonces y al momento de agregarle el sí. Si no, Y ahí podrían ser la que coma, hubieran 4 incluso, porque podríamos comprobar que X es un número natural. Ah, no, pero nos piden que sea par. que ahí el conector es la coma y el entonces, ¿cierto? Son esas Sí, dos. sí, muy bien. Lo voy a marcar con lápiz de otro color. Por ejemplo, para entender estos enlaces al que nos estamos refiriendo, ¿cierto? Estos nosotros les vamos a llamar conectivos lógicos. Y están siempre como, uno los puede reconocer porque uno los usa con cierta regularidad, conectivos lógicos, y son justamente aquellos que me separan una idea de la otra, o sea, una proposición simple de otra. Por ejemplo, acá el I, ¿de acuerdo? Este era un conectivo lógico que rápidamente me permite reconocer una proposición de la otra. Insisto, la idea general, la idea es tratar de mantener las ideas, por lo tanto, si hay que escribir la palabra el número 5 en ambos lados para que no se pierda la estructura y la idea de lo que digo, lo tengo que repetir, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, era el O, ¿sí? Este O, de alguna manera, me estaba dando dos ideas. Una por lado, que el X igual 2, o sea, que el 2 es una solución de la ecuación, y por otro lado, ¿cierto?, el menos 2 también. Entonces ahí yo soy capaz de separar cada una de las proposiciones simples. Y en este caso, muy bien, como lo dijo un compañero, el sí, este sí, y este entonces, pertenecen a al mismo conectivo lógico. Cada vez que coloco un entonces, o la idea, o algo similar que representa un entonces, siempre va a haber un sí, porque si ocurre esto, entonces ocurre lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que no esté marcado, ¿de acuerdo?, va a ser en las proposiciones simples a las que nos estábamos refiriendo hace un rato. Entonces, ¿cuáles serían por un lado? X es un número natural par. Y la otra, X al cuadrado es un número natural par. muy bien. Y la otra sería x cuadrado. Perfecto. Profe, Diga. entonces son dos proposiciones. Sí, aquí hay dos proposiciones. Sí, Ah, ya, muchas gracias. sí. Dice, los elementos que se utilizan para analizar proposiciones simples se denominan conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Justo lo mencionábamos que arriba habíamos usado la palabra enlazar, ¿cierto? Usando como una palabra como cotidiana, así como para tratar de como entender la idea más simple. Pero ahora sí nosotros tenemos que usar esta palabra, este concepto que se llama conectivos lógicos, ¿ya? Cada vez que estemos analizando las frases o las sentencias, reconociendo la presencia de proposiciones simples, y si es una estructura compleja, significa que deben haber conectivos lógicos y tengo que ser capaz de identificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí encerramos en azul algunos de
de los conectivos lógicos que estaban, o sea, encerramos todos los conectivos lógicos que estaban presentes en estos ejemplos, ¿de acuerdo? Pero pueden haber otras palabras que también utilizamos en nuestro cotidiano y puedan representar esas ideas, ¿ya? Y también Y, profe, obviamente... Sí, antes diga. antes que continúe, puede poner en... Este documento lo va a mandar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Como material. Sí. Puede cambiar, Nos- o sea, puede ponerle en el punto 4, que es, los enlaces se llaman conectivos lógicos, por favor. Ah, ya. Sí, en el Ya, fondo... muchas gracias. Es que En el punto 5 en lo el punto dice. 5 sale, Ah, de Diego, veras. por si acaso. Sí, Ya no lo veía. acá está. Gracias. La palabra conectivo lógico, ¿cierto? Son este es el concepto matemático, ¿de acuerdo? El concepto matemático, así que vamos a utilizar en forma rigurosa, formal, es esta palabra, conectivo lógico. ¿Y qué representa o qué hace el conectivo lógico? Enlazar, ¿ya? Enlazar proposiciones simples. ¿Vale? Eso. Bien. Wow. Aquí hay una pequeña tablita, de alguna manera, que presenta cuáles son estos conectivos lógicos, cuál es el símbolo que utilizamos para representarlos. Pero insisto, a veces hay otras palabras que utilizamos, no solamente el i, por ejemplo, ese i que aparece acá, que reconocimos en el caso de ahí arriba, ¿cierto? Claro, es un conectivo lógico que le vamos a llamar, o como lo vamos a presentar como conjunción, ¿de acuerdo? La conjunción, ¿sí? Es un conectivo lógico que se representa por este símbolo que está acá, y cada vez que yo lo utilizo, conecta dos proposiciones simples y se lee como el i que mencionamos. Entonces aquí estoy diciendo P y Q. P sería una proposición simple y Q, ¿cierto? Y cuando yo uso el i, yo espero, ¿cierto?, que entiendan que estoy esperando que ambas se cumplan, ¿de acuerdo? Que ambas proposiciones se cumplan. Entonces yo digo, el 5 es primo, es un número primo, y es un número impar. Ese i que estoy diciendo, estoy de alguna manera señalando que ambas propiedades o ambas características, ¿cierto? Se cumplan para ese número, ¿de acuerdo? Para que esta proposición tenga sentido y sea verdadera, por supuesto. ¿Ya? Otros sinónimos, otras palabras que usamos en nuestro cotidiano que representan este mismo i que aparece acá, puede ser la palabra además, la palabra pero, sin embargo, aunque también. Entonces, podría haber dicho arriba, haber usado otro sinónimo en vez del i. Podría haber dicho, por ejemplo, acá 5 es un número impar, sin embargo, es un número primo, por decir algo. Si lo digo así, es un conectivo lógico. Ese sin embargo que usted también representa el mismo i que aparece acá, ¿de acuerdo? Y se simboliza con este mismo símbolo que estaba declarado en la tabla, ¿de acuerdo? Que sería ese de aquí. Aquí es este que está acá. Este símbolo entonces representa una idea, ¿ya? Es un conectivo lógico que uno lo utiliza para conectar dos proposiciones simples, ¿ya? Después tenemos otro símbolo que es mejor dicho, tenemos otro conectivo lógico que es la disyunción. La disyunción se representa por este símbolo y cuando se lee como O, ¿de acuerdo? P o Q, ¿de acuerdo? Este P o Q, ¿cierto? Pasa a ser una proposición compuesta que tiene un cierto sentido. Y en el sentido que le da ese conectivo lógico es que yo espero que se cumpla por lo menos alguna de estas proposiciones, que alguna de ellas sea verdadera.
Si alguna de ellas es verdadera, entonces la proposición compuesta es verdadera. ¿Ya? Ya. El sinónimo, la verdad es que no me parece que este sinónimo, la palabra alguno, represente al o. No sé si ustedes tienen otra palabra del cotidiano que pueda significar lo mismo que un o. Claro, cuando el segundo empieza con... Sí, sí, está buena. Pero esa es la idea, pues estamos buscando palabras cotidianas que pueden estar en un problema, en un contexto. Y ¿Cualquiera no serviría? ¿Cualquiera? lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que estos ejercicios, cuando uno los entiende, por ejemplo, yo podría decir, Al contrario, quizás. viajaré Porque a ahí no menciona que estoy Antofagasta negando. o a Valpo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las proposiciones que están acá? ¿Las Que, proposiciones simples? que va a viajar a Antofagasta y que va a viajar a Valparaíso. Claro, El ¿cierto? O, el que El O lo... está fuera, ¿cierto? Cuando yo identifico las proposiciones simples, el O no lo considero, ¿de acuerdo? Entonces, viajaré a Antofagasta es una proposición y viajaré a Valparaíso es otra proposición. Este O, el que le da es que a alguno de los dos lados voy a ir, seguro, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero decir, ¿ya? O a Antofagasta o a Valparaíso. Entonces, yo digo, si no coloco este O y coloco un sinónimo, ¿qué otro sinónimo podría colocar ahí que me dé esta idea? Que me dé esta idea que represente lo mismo que este O que está acá. La palabra alguno no me sirve, porque viajaré a Antofagasta, alguno a Valparaíso. No me funciona. Pero, por ejemplo, si hubiera dicho lo mismo acá, viajaré a Antofagasta y a Valparaíso este año, por decir algo. Porque al mismo tiempo no puedo viajar a los dos lados al mismo tiempo, ¿ya? ¿Ya? Supongamos que esto. Entonces, aquí la proposición simple sería, viajaré a Antofagasta este año. Y la otra sería, viajaré a Valparaíso este año. ¿De acuerdo? Y aquí está el I. Y se lee súper bien y se entiende la idea. Si cambio este I por además, funciona. Dice, viajaré a Antofagasta este año, además, viajaré a Valparaíso este año. O, sin embargo, viajaré a Valparaíso este año. No puedo usar estas palabras, realmente son sinónimos y reemplazan a la palabra I, ¿cierto? Y no pierdo la idea, no pierdo el sentido de lo que dice la frase. Pero realmente, no sé, debería darme la tarea de buscar otro sinónimo que represente este O, ¿de acuerdo? Que es el conectivo que llamamos disyunción, ¿ya? Vamos a seguir porque ya son la 1, pero me demoró súper poquito para que después nosotros nos volvemos a encontrar a las 2:30, ¿de acuerdo? Vamos a usar, bueno, los voy a volver a invitar para que podamos volver a ingresar porque ahí se va marcando la asistencia, ¿ya? Va a Solamente ser otro link, ¿cierto? va a ser siempre el mismo link y siempre Ya. voy a compartir el mismo. Ya. Oye, es que el primer semestre hice creaba una reunión por cada vez que hacía una clase y la verdad es que no sabía que se podían repetir. Ya, pero ahora sí aprendí eso. Yo tampoco sabía. El condicional es otro conectivo lógico, usamos este símbolo para representarlo y estaba como en el ejemplo que vimos hace un rato, ¿de acuerdo? Que parte con un sí, después viene una proposición y después viene la palabra entonces, ¿de acuerdo? Y después sigue la otra proposición simple. Entonces, cada vez que nosotros veamos esta disposición y la presencia de si ocurre esto, entonces ocurre esto otro,
Entonces vamos a estar frente al condicional, ¿ya? A este conectivo. Y palabras que puedan representar esta idea, a veces uno puede colocar sí, P, coma, Q, y sin colocar la palabra entonces, ¿de acuerdo? Y también se entiende y se comprende de la misma forma el mismo conectivo que está acá, ¿de acuerdo? Por si acaso. Y por último el bicondicional, que es P, bueno, este es bien matemático, nadie en el cotidiano dice comúnmente sí, solo sí, ¿de acuerdo? Pero una idea que queda muy clara y plasmada cuando uno está frente a esta idea es cuando uno dice que es necesario y suficiente. Es suficiente y necesario para que esto se cumple si es, ¿cómo dije? Necesario y suficiente. ¿Cómo lo puedo decir de otra manera? Bueno, lo voy a buscar. A la vuelta de la clase se lo voy a decir con claridad. Pero sí, esta idea también está presente y habla como de una equivalencia, ¿de acuerdo? También podría hablar de equivalencia, sí. Aquí dice, es una equivalencia natural, que en el fondo si Podría uno ser, se da, necesariamente el otro, y viceversa. Dígalo. si se cumple P, necesariamente se cumple Q. Si se cumple P, necesariamente se cumple Q, estaríamos hablando de este. ¿De acuerdo? Sí. Si ocurre P, entonces necesariamente se cumple Q. Aquí habría eso que tú dijiste, necesariamente sería un sinónimo para el condicional. En bicondicional, en la PSU siempre suele salir, bueno, siempre sale los ejercicios de cada una por sí sola o ambas juntas. También es una forma de... Se colocan dos proposiciones ¿Ya? y que se cumplen, o dos ejercicios y con información, y que si se cumplen ambas juntas, también es una forma de Claro. bicondicional. No, necesariamente. Porque con ambas juntas, con la 1 y la 2, ¿cierto? Te permite generar como una tercera, ¿de acuerdo? Esa es como el bicondicional, porque cuando es solo una, solo dos, cada una por sí sola. Sí, estoy pensando en eso como ejercicio de suficiencia de datos, pero va dirigido Sí. como, no estoy analizando la verdad el conectivo lógico ahí. No ese es como el fin de esas preguntas, el analizarla como bicondicionalidad o la condicionalidad de la proposición. ¿Ya? Ya. Aquí yo pondría algo así como lo dije recién, cuando es suficiente y necesario. ¿De acuerdo? Esta idea de suficiente y necesario es como me podría dar de alguna manera la idea de lo que está pasando entre estas dos proposiciones. ¿De acuerdo? Eso. Vamos a ver ejemplos. Yo creo que aquí tenemos que aterrizar todo esto que dijimos con símbolos y con ideas. Mostré un par de ejemplos que yo creo que es solamente para tratar de reconocer que dos proposiciones están conectadas mediante un conectivo lógico. El sentido que le da el conectivo lógico al usarlo cambia completamente la idea de la frase completa. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que nos tenemos que quedar un poquito para poder profundizar en eso. Chicos, quedamos hasta aquí y vamos a partir la clase exactamente a las 14:36. Ya. Ya, para que Ya. sea justo ahí los 6 minutos que me acabo de pasar. ¿Vale? Ya, perfecto. Vale, Bueno. súper bien. Voy a dejar de compartir y de grabar.